Muy bien, estamos en el gran encuentro y por supuesto esto es una propuesta periodística que intenta abordar distintos temas de actualidad y hacerlo con profesionales que le van a dar a cada tema una solidez en sus enfoques. Es el caso de quien ahora está aquí en nuestra mesa y es un gusto saludarlo. El doctor Walter Gómez, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va, Julio? Tema también de actualidad. Bueno, estás planteando derechos, en este caso de acceso a una licencia por paternidad ampliada, o has dicho también lo que tiene que ver con los derechos del animal como sintiente, ser no humano sintiente. En este caso, o en estos casos, seguramente surgirán polémicas y miradas que reaccionan adversamente a esto. Estamos seguros. Seguro, ¿no? Estás con una importante presencia en un canal propio en YouTube. Nosotros lo que tratamos es de divulgar lo que conocemos. Porque como te decía antes, conocer el derecho te da seguridad ante la vida. Ejercerlo te hace libre, pero luchar por ampliarlo te hace digno. Y es algo que queremos hacer permanentemente, estar luchando por ampliar el derecho. Por eso a veces los temas son muy polémicos, pero indudablemente creemos que así es donde se avanza. Así son las sociedades como han avanzado en la lucha y en la conquista de los derechos. Bueno, y en ese sentido se avanzó con lo que es el derecho del usuario y del consumidor. Hay más conciencia al respecto. Ninguna duda, ninguna duda. Nosotros, defensa del consumidor sí es un área donde podemos decir que hemos trabajado directamente, donde hemos puesto el cuerpo. A diferencia, por ejemplo, que te decía del animalismo, que somos colaboradores y lo tratamos de modo tangencial. En cuanto al defensa del consumidor, iniciamos allá por los 90 nuestra primera asociación, todavía no era ni abogado. Iniciamos nuestra primera asociación en Granadero Baigorria, tratando de lograr el reconocimiento de los derechos de los consumidores y de los usuarios. En aquel momento no había ley, era una gran pelea. En el 93 se logra la ley, en el 94 se logra que se incorporen en nuestra Constitución. Ya había mucha gente trabajando en esto. Argentina llegó como 30 años más tarde que otros países del mundo, pero llegó. La ley fue vetada, fue cortada, fue arruinada, decíamos nosotros, por el liberalismo reinado en aquella época. No vamos a ser más claros. Cavallo sugirió al presidente Menem vetar muchos artículos de la ley porque insistía en que eso se iba a enfrentar con el libre mercado y sobre todo iba a regular. Ahora bien, si el Estado no está para proteger a los más débiles, ¿para qué queremos un Estado? Un Estado que no protege a los más débiles no nos sirve. Nosotros abogamos por un Estado que proteja a los más débiles, que brinde seguridad en muchos sentidos. No solo la seguridad policial, y que está bastante renga, sino estamos hablando de la seguridad alimentaria, de la seguridad en el consumo de los productos, de la seguridad en el uso de los productos electrónicos y no solo de la seguridad eléctrica desde que no nos exploten, sino de que cuando los usemos no nos roben, no se lleven nuestros datos, no nos usen nuestras cuentas bancarias. Eso, ¿quién puede hacerlo sino un Estado organizado, sino una comunidad organizada a través de un Estado? ¿Cuáles son los reclamos que con más frecuencia estás atendiendo desde tu estudio jurídico o estás receptando desde el canal de YouTube como inquietud de la gente? Normalmente tienen que ver con servicios públicos y con aquellos que no fueron declarados servicios por la Corte Suprema. Nosotros hoy empieza ya seriamente, hace unos años, a aparecer el precio como una variable en la toma de decisiones. Deja de ser la calidad para ser el precio ante esta situación de que, si bien se ha logrado una ocupación laboral muy importante en estos últimos años, hace 5 años atrás el gran tema era el acceso al consumo, hoy es cuánto consumo y ahí empieza a jugar el precio, porque si bien hay trabajo, se ha conseguido una reducción significativa de la desocupación, los ingresos todavía están lejos de lo que deberían ser y entonces el precio como variable lleva a que haya desde estafas y fraudes con lo que uno cree comprar porque es más barato y hasta con los servicios públicos donde lamentablemente hay mucha gente que cree que la televisión por cable, que cree que Internet son servicios públicos. Así fueron declarados por un decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández,
Pero la Corte Suprema, esta Corte Suprema, la que por ahí se mete en temas que no nos interesan, que nos parecen lejanos, como la política, también se metió en este tema y mandó para atrás algo que era fundamental. ¿Por qué declarar los servicios públicos? Para tener una regulación importante desde el Estado. Y hoy no la tenemos. Hoy es un contrato entre privados que los habilita, entre otras cosas, a fijar libremente los precios y firmás o no firmás. Y no podés discutir el contrato porque es un contrato de adhesión, si bien sujeto a las normas de defensa del consumidor, pero el servicio no está sujeto. Y esto hay mucho. Y también debo decir que en estos días muchos problemas con el IAPOS, que si bien no es un servicio en materia de defensa del consumidor, la gente no tiene por qué tener esta claridad y ha consultado mucho. Bueno, un dato que ha crecido últimamente, hay muchas denuncias, tiene que ver con lo que pasa con las estafas bancarias, con la estafa con las tarjetas, la utilización de datos. Es significativo el aumento de fraudes y estafas por medios electrónicos y, por supuesto, generalmente desde la pandemia para acá aumentó muchísimo la estafa que termina defraudando nuestras cuentas bancarias. La gente tiene cómo defenderse, porque está muy claro tu planteo. Realmente poco, realmente poco. Realmente la gente se encuentra sola en muchos de estos casos. Los organismos de defensa del consumidor no están a la altura de las circunstancias, están bastante atrás. Se ha perdido una gran oportunidad que es de ampliar los organismos de defensa del consumidor. Tengamos en cuenta que estamos en una ola donde todo lo del Estado es malo, ¿no? Donde hay que desregular y entonces los organismos de defensa del consumidor son de las primeras víctimas. Entonces se hace muy difícil. En lugar de extender, se los ha congelado. No digo que se los ha borrado, como pasó hace unos cuantos años, no tantos. Hace unos periodos atrás, en el gobierno de la provincia de Santa Fe, prácticamente había borrado la defensa del consumidor. La había transformado en un apéndice que vegetaba, donde los empleados estaban enojados porque no podían cumplir realmente sus funciones, donde tenían un empresario, alguien que puso la asociación empresaria para defendernos. Evidentemente eso nos dejaba en una situación de indefensión importante. ¿Cómo se contacta la gente con el doctor Walter Gómez? Walter Gómez TV, abogado. Walter Gómez TV, es @Walter Gómez TV, es el canal de YouTube, es Instagram, es, Facebook es Dr. Walter Gómez, DR Walter Gómez, porque tenía, ya estaba. Atiendo en Granadero Baigorria. Mi trabajo profesional es en Granadero Baigorria, aunque estos temas hablamos por todo el país. El doctor Walter Gómez estuvo con nosotros.